Hoy vamos a dedicar la charla al término auditoría financiera integral dentro del proceso de la revisoría fiscal. La auditoría financiera es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe, no tan general como el dictamen, porque el dictamen, ustedes saben, está considerado como el informe donde se condensan todos los procesos. Este informe a que hace referencia la auditoría financiera es muy específico, es un informe dedicado a dar una opinión sobre la situación financiera de la empresa. Con este proceso el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera. Este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la empresa. Si bien es cierto, en nuestra labor de revisoría fiscal debemos dar recomendaciones en procura de evitar riesgos. También es cierto que los estados financieros, cuando llegamos a ser revisores fiscales, pues los estados financieros ya están presentados, ya están aprobados. Entonces, en ese orden de ideas, las auditorías se hacen después casi de la aprobación. El control externo y la revisoría fiscal son sinónimos de auditoría integral. ¿Qué quiere decir esto? Que a la par del revisor fiscal también es muy conveniente, muy saludable que exista la figura de auditor externo, porque así se va a complementar la auditoría, se va a complementar y se va a nutrir cada evidencia con dos puntos de vista de profesionales distintos al momento de hacer la revisión. La revisoría fiscal, no obstante, es un órgano de fiscalización que en interés de la comunidad y bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal le corresponde dictaminar entre todos sus procesos los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integren el control interno. Ojo, fundamental ustedes como revisores fiscales documentar, cerciorarse de que las medidas del control interno dentro de la sociedad donde son revisores fiscales se están llevando a cabo. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría financiera? La auditoría financiera, como su nombre lo indica, tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros básicos por parte de un auditor, en este caso estamos hablando del revisor, distinto de quien prepare la información contable y el usuario. Recuerden que nosotros como revisores fiscales lo que hacemos es dictaminar la información, dictaminar los estados financieros. Quienes los certifican son el representante legal y el contador de la empresa. En ese orden de ideas, el revisor fiscal debe procurar por garantizar la razonabilidad de los estados financieros. Recordemos que la razonabilidad es un término que está cargado de alto nivel de relatividad. En unos ejemplos citados en el libro Papeles de Trabajo del autor Rodrigo Estupiñán, nos habla de unos ejemplos muy específicos, como por ejemplo, hay contabilidad, hay relatividad en la contabilidad en los bancos. Al final del ejercicio contable, el saldo en libros es diferente al saldo en el extracto bancario. En la cartera se provisiona cartera dudosa. En inventarios pueden haber faltantes o sobrantes en un momento dado. Pueden existir activos totalmente depreciados, pero en total buen estado y uso. Este y otros ejemplos son casos específicos de la relatividad en la contabilidad. ¿Quiénes son los usuarios de una auditoría financiera? Los usuarios de una auditoría financiera, como esta auditoría es más que todo de tipo interno, entonces los usuarios son la asamblea de accionistas, 1, la junta directiva, 2, el gerente, 3, el departamento contable y financiero, 4, y 5, las mismas entidades gubernamentales a donde se dirigen nuestros informes, tanto como revisores fiscales o como contadores, si nos estamos desempeñando como contadores. Para hablar de auditoría financiera integral y para hablar de auditoría general es necesario mencionar el artículo 6 de la Ley 43 de 1990, que
que nos habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas de contabilidad generalmente aceptados. Esto es el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Estas normas de auditoría generalmente aceptadas se dividen en tres grandes grupos. Primero, las normas personales, es decir, enfocadas como al profesional. Segundo, las normas relativas a la ejecución del trabajo, esto es, la forma en que este profesional, contador, revisor fiscal ejecuta su trabajo. Y el tercer grupo son las normas relacionadas a la rendición de informe, esto es, como el contador, como el revisor fiscal, como el profesional contable rinde el informe, ya sea a la asamblea de accionistas o a cualquier entidad que lo solicite. Entonces vámonos con las normas personales. Las normas personales, dentro de ese grupo hay tres en específico. Primero dice, el examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. Ojo, de allí resalto dos frases: entrenamiento adecuado. Y ese entrenamiento adecuado, señores contadores, señores revisores fiscales, se los da a ustedes la academia, un entrenamiento adecuado por parte de la universidad y a la vez la experiencia que van acumulando a través del tiempo en el desarrollo de su profesión. Otra parte que resalto allí es, y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. ¿Quiénes estarán habilitados legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia? Sí, los contadores, pero a través de la inscripción, a través del registro de la tarjeta profesional allá en la Junta Central de Contadores. Una segunda norma personal dice, el contador público debe de tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. No olvidemos, tengamos muy presente la independencia de los contadores, de los revisores fiscales es fundamental a la hora de ejercer la profesión. Y una tercera norma personal, en la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes debe proceder con diligencia profesional, el detalle, el cuidado, la elaboración correcta de su labor. Dentro de las normas relacionadas a la ejecución del trabajo, es decir, el segundo grupo de trabajo, continuando con el tema, dentro de las normas relacionadas a la ejecución del trabajo, en una primera parte nos manifiesta la norma que el trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes si los hubiere. Ojo con eso, un trabajo técnicamente planeado que no dé lugar a improvisaciones. Si a usted lo contratan como revisor fiscal de una empresa, porque estamos hablando de las normas de auditoría enfocadas principalmente a la labor del revisor fiscal, como mínimo debe de prepararse, como mínimo debe de planear su trabajo, debe de proyectar un cronograma de actividades. Una segunda norma relacionada a la ejecución del trabajo hace referencia a que debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Ojo, allí nuevamente nos tocan el tema del control interno. Nosotros como revisores fiscales debemos dar garantía a nuestros accionistas de que el control interno se está llevando a cabo bien dentro de las sociedades. Una tercera norma de las relacionadas a la ejecución del trabajo es: debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar bases razonables
para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. Entonces, en esta norma nos toca el tema de la evidencia, que esa evidencia sea válida y que sea suficiente. Suficiente es que provea los elementos necesarios para definir su dictamen, y válida que usted la haya obtenido en el mismo transcurso de su trabajo, como en el mismo espacio donde usted desarrolla su labor profesional. Para finalizar, las normas relacionadas a la rendición de informes. Recuerden que estamos viendo las normas de auditoría generalmente aceptadas, que están clasificadas en 3 grupos: las normas relacionadas a usted como profesional, las normas relacionadas a la ejecución de su trabajo y, por último, las normas relacionadas a cómo usted presenta sus informes a nivel de auditoría o a nivel de revisoría fiscal. Estas normas dice, la primera: siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el contador público deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados financieros. Entonces, en el momento de dar su dictamen, en el momento de dar su informe, debe de expresar claramente la naturaleza de su relación con tales estados. ¿A qué viene esto? Si usted estuvo en la preparación de esos estados financieros, o si usted no hizo parte de la preparación de esos estados financieros, sino que es lo que está haciendo es una auditoría, ¿ya? En una segunda norma de las relacionadas a la rendición de informes, nos presenta la normatividad: el informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Mire, aquí estamos estudiando las normas, los principios de contabilidad generalmente aceptados para su desarrollo como profesional, pero en el momento de emitir su informe también debe de quedar allí escrito en el dictamen o en el informe que la contabilidad que usted revisó, que los registros que usted auditó y que los procesos que usted auditó están bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, es decir, no se están saliendo de esas normas. En una regla C dice: el informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior. Nuevamente no se emite a tocar dentro del informe los principios de contabilidad generalmente aceptados, a emitir la correspondiente afirmación de que estos principios se están llevando a cabo en debida forma. En una norma D, cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando a cuál de tales afirmaciones se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en relación con los estados financieros tomados en conjunto. Bien, cuando ustedes generen un dictamen, cuando ustedes como revisores fiscales generen un dictamen con salvedades, o ustedes como auditores generen un informe con salvedades, entonces que estas salvedades no sean general, las tienen que manifestar de forma específica dentro del cuerpo del dictamen. Que presenta una salvedad en el rubro de los bancos, la debe de decir específicamente cuál es la salvedad que está presentando. Que presenta una salvedad en los activos fijos, debe manifestar específicamente dentro del dictamen cuál es esa salvedad que involucró en el dictamen. Finalmente, cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar un dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto, deberá manifestarlo explícita y claramente. Es muy consecuente con la anterior norma. Si por el conjunto de salvedades, si son tantas las salvedades presentes en su dictamen que usted dice: me abstengo de presentar dictamen porque
Son muchos los casos, son muchas las novedades en los estados financieros, entonces debe ser muy claro, debe ser muy específico cuál es el conjunto de salvedades que no le permiten presentar su dictamen. En ese orden de ideas, así hemos concluido las normas de auditoría generalmente aceptadas que deben de estar presentes en su labor como profesionales contables. Muy bien.